Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos. Es un pasaje que vimos la semana pasada en Romanos capítulo 12. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, como vamos viendo acá, hermanos, este tema, y es el tercer tema que llevamos de la serie Iglesia. Y el propósito es este, hermanos, es aprender qué es iglesia. Ya les preguntaba al principio, porque a veces cuando hablamos de iglesia, nosotros nos imaginamos simplemente un edificio blanco, grande, con una cruz arriba, ¿verdad? Así nos la imaginamos. Pero hermanos, iglesia, ya estamos aprendiendo de qué se trata. Entonces, si nosotros ponemos atención, nos vamos a dar cuenta, hermanos, que iglesia es mucho más que eso, pues. Iglesia, ya dijimos que es el cuerpo de Cristo también. Y este es el segundo tema que vamos a estar viendo, la iglesia como el cuerpo de Cristo, parte 2. La semana pasada vimos todos los 3 puntos. Vimos que todos los miembros trabajan para un mismo cuerpo. ¿Se acuerdan? Vimos que todos los miembros trabajan para un mismo cuerpo. O sea, todos tienen diferente función, pero benefician al mismo cuerpo. ¿Sí? ¿Sí me entiende? Entonces, a lo mejor usted no ha entendido esto. A lo mejor tiene años en el evangelio, pero no lo ha entendido. Es necesario que todos lo entendamos. ¿Por qué? Porque si somos miembros del cuerpo de Cristo, tenemos una función. Tenemos una función en el cuerpo. Entonces, pero decimos enseñamos que todos los miembros trabajan para el mismo cuerpo. También en el punto número 2 vimos que hay una diversidad de funciones. Una diversidad de funciones en el cuerpo. Y le mencionaba ciertos órganos la semana pasada que tienen una diversidad de funciones. Y vamos a ir viendo tal vez cada tema, tal vez específicamente un órgano, para que podamos, hermanos, ver un poco, porque en realidad no somos expertos en esto, no. Bueno, es más, soy un neófito en la anatomía del cuerpo humano, pero estamos aprendiendo un poquito, ¿no? Y hermanos, cuando vemos eso, pues nos quedamos con la boca abierta, la verdad. Y si no entendemos esto, hermanos, híjole, no vamos a desarrollar, porque necesitamos entender esto, lo que dice la Biblia. O sea, ¿por qué nos compara al cuerpo humano, hermanos? El tercer punto, vimos que la diversidad de dones es para provecho, ¿me entiende? O sea, la diversidad de funciones o desempeños o trabajo de cada miembro en el cuerpo es para provecho de sí mismo y del cuerpo. ¿Dice? Para provecho de sí mismo y del cuerpo. Y entonces, y de ahí honra la cabeza, que es Cristo Jesús. Miren, hermanos,
Es por eso que hoy aquí donde estamos leyendo, donde dice el apóstol Pablo, que debemos en el verso 12, dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. La palabra clave aquí es cordura, hermanos, con cordura. Pensar de sí mismo, o sea, de nosotros mismos, con cordura. Este verbo, cordura, es sofraneo. Sofraneo quiere decir tener mente cabal. Ese verbo, bueno, esa palabra para nosotros los chapines es muy común, ¿no? Cabal. O sea, es cabal. Dicen cabalito, ¿no? Entonces, tener la mente cabal, o sea, tener la mente completa. ¿Se me entiende? Es tener la mente completa. Entonces, el que piensa con cordura está completo de mente. ¿Me entiende? El que no piensa con cordura, fíjese, o sea, el que piensa que es más o piensa que es menos, ¿me entiende? Ese no tiene una mente cabal, no tiene una mente completa. También ese verbo, el sofroneo, da a entender, bueno, eso tiene un significado que es sobrio, cuerdo, también es prudente, moderado. Dice moderado, o sea, piensa moderadamente. ¿Sí me entiende? Porque el que tiene un alto concepto de sí mismo, olvídese, hermanos, no se cree más de lo que es. Por ejemplo, en el diccionario dice que cordura es normalidad en las facultades mentales. Es una normalidad en las facultades mentales. O sea, una persona que piensa con cordura tiene una normalidad en sus facultades mentales, o sea, mente cabal. ¿Sí se da cuenta? Mente cabal. También es facultad de pensar y obrar con reflexión y acertadamente. Actúa con cordura y sensatez. Entonces eso es lo que significa, hermanos. Entonces nosotros como miembros del cuerpo de Cristo tenemos que pensar con cordura. ¿Entiende ahora esa palabra? Con cordura, no con gordura, con cordura, cordura. Tenemos que tener una mente cabal, completa, hermanos. Y fíjese, alguien que está bien de su mente, pues hermanos, sabe distinguir, entiende. Y ese es el propósito, hermanos, de que nosotros vayamos entendiendo. Entonces, fíjense, hermanos, que el cuerpo humano yo le decía la semana pasada que el cuerpo humano, más bien cada órgano, no el cuerpo, es el cuerpo, olvídese, pero cada órgano de nuestro cuerpo, hermanos, es bien complejo, ¿sabía? Es bien complejo. Y hoy nomás un poquito nada más de la anatomía de nuestros ojos. Fíjese, cuando usted se pone a estudiar un poco acerca de nuestros ojos, la función de nuestros ojos, créeme, hermanos, que no, hombre, quedamos con la boca abierta al ver tanto, o sea, todos los componentes que tienen nuestros ojos. Sí, nuestros ojos, hermanos, no solamente es una bola ahí, ¿entiende? No, hermanos, tiene muchos componentes, tiene varios órganos, dice. Bueno, se compone, por decir algunos, el cuerpo ciliar, le llaman. El cuerpo ciliar, ya búsquele usted ahí en la información, infórmese de cada parte que le voy a ir mencionando. Yo se lo puedo mencionar, pero nos va a tomar mucho tiempo. Aquí lo traigo. También hay una parte que se le llama el iris. ¿Entiende? El iris. También está la pupila. También está la córnea. También está el humor o cuaso.
También está la esclerótica. También está la coroides y la retina y el nervio óptico. Entonces dice, todos estos órganos que le estoy mencionando, hermanos, componen, bueno, y hay más todavía, quede corto, además que componen nuestro ojo, uno nada más. Estoy hablando de uno y tenemos dos. Entonces, fíjense, hermanos, que cómo es de tremendo esto. Y nosotros pensamos que si hablamos del ojo, pensamos solamente, nos limitamos al ojo. Pero es mucho más que eso. Para que funcione el ojo, tiene que funcionar todo lo demás. ¿Sí se da cuenta? Todo lo que yo le mencioné, para que funcione en una manera sana nuestro ojo, tiene que funcionar todo lo demás. Si no, hermanos, ya sea que no veamos o tengamos problemas con los ojos o de visión, pues. Entonces, es importante, hermanos, que pues nosotros podamos cada día entender más y más un poco acerca de la anatomía de nuestro cuerpo, para poder ir entendiendo un poquito cómo podemos desarrollarnos como el cuerpo de Cristo. ¿Entiende? Para entender de que todos tenemos una función, y esa función, hermanos, es importante en el cuerpo de Cristo. Por eso yo les decía, cuando iniciamos esta serie, no falte. ¿Por qué? Porque si usted falta, pues no aprende, y debemos de ir aprendiendo. Entonces vamos a ver el punto número 4, porque ahí nos quedamos la semana pasada. Punto número 4. Dijimos que hay diversidad de dones, ¿verdad? Diversidad de dones, diversidad de funciones en el cuerpo, diversidad de funciones en el cuerpo. Y en el cuerpo de Cristo también hay diversidad de funciones. Fíjense, hermanos, que a veces decimos, no, híjole, pero es que ya están ocupadas todas las áreas. ¿Será cierto eso? Y ya no hay nada que hacer en la obra, ya todo está ocupado. No. Si Jesús dijo que la mies es mucha y los obreros son pocos, entonces siempre hará falta de obreros. Siempre habrá falta de manos en la obra del Señor. Entonces dice que hay diversidad de funciones, de dones, de trabajo en la obra del Señor. Pero Él los da, dice, y Él es el que los da, porque ya lo vimos la semana pasada. Él lo da de acuerdo a su voluntad, o Él nos permite participar de acuerdo a su voluntad, de una manera pertinente. Es la clave, de una manera pertinente. En 1 de Corintios capítulo 12, verso 11, es lo que dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. O sea, los dones. Todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular, porque como Él quiere. Repartiendo a cada uno, dice, a cada uno a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, fíjese, hermanos, fíjese esto. Repartiendo a cada, ¿qué dice? A cada uno. O sea, está hablando de manera individual. A cada uno, mire, todos nosotros debemos de tener una función. Le pregunto, ¿qué está haciendo usted en el cuerpo de Cristo? ¿O qué es usted en el cuerpo de Cristo? ¿Entiende? ¿Qué está haciendo en el cuerpo de Cristo? ¿Entiende? Eso es para que reflexione. ¿Qué está haciendo usted en el cuerpo de Cristo? Porque Él dice que Él nos ha dado dones o nos ha dado tareas. ¿Para qué?
Pero bueno, nos ha dado tareas de manera particular, como Él quiere. Y la palabra a estudiar aquí es particular, de cada uno en particular. Dice, este verbo, idios, así idios, da a entender, hermanos, pertinente a uno mismo. Pertinente a uno mismo, eso es lo que da a entender. O sea, propio de uno, privado, separado, ¿entiende? Propio de uno, pertinente a uno mismo. O sea, Dios da los dones, o el trabajo que uno va a hacer, porque lo puede hacer. ¿Sí me entiende? O sea, no te va a mandar a hacer algo que no vas a hacer, no vas a poder hacer. Una cosa es que quieras hacer algo que no te ha enviado a hacer. ¿Sí me entienden? ¿Sí? Cuando a veces así somos nosotros. Queremos hacer algo que no nos ha enviado el Señor a hacer. Entonces ahí estamos en problemas. Pero si nos ponemos a hacer lo que Él nos mandó a hacer, entonces el Señor lo prosperará. ¿Por qué? Porque el Señor nos da esas tareas, hermanos, de una manera pertinente. De una manera pertinente. Y el diccionario secular, ¿qué es lo que marca o qué es lo que significa pertinente? Pertinente es un pertinente es un adjetivo que puede emplearse en el significado de perteneciente o correspondiente. Mire, correspondiente. Por ejemplo, un ejemplo es: compré una casa con su pertinente jardín. O sea, con su jardín apropiado a la casa. ¿Sí me entiende? Ese es el ejemplo. Pertinente también se refiere a aquello que es adecuado o oportuno. Es lo que estábamos diciendo hace ratos. Entonces, todo aquí, hermanos, en este pasaje del capítulo 12, de los dones que habla el apóstol Pablo, 1 Corintios 12, 8 al 10, dice que todos los dones mencionados en el versículo son producidos y controlados por el mismo Espíritu. Una vez más, vemos que Él no da el mismo don a todos. ¿Por qué? Porque hay una función muy variada. Hay una múltiple función en el cuerpo de Cristo. Entonces, por eso, en una iglesia no todos tienen que ser músicos, ¿verdad? En una iglesia no todos tienen que ser predicadores. En una iglesia no todos tienen que ser maestros. En una iglesia no todos tienen que ser evangelistas. En una iglesia, ¿me entiende? ¿Por qué? Porque hay múltiples de funciones, de trabajos. Mire, hay personas que el Señor les ha dado un trabajo, por ejemplo, de tener, de poder ministrar a otros la palabra, de poder así de manera personal animar a otros, exhortar a otros, y lo hacen de una manera fácil, de una manera efectiva, y es un trabajo que el Señor les ha dado porque el Señor los prospera cuando hacen eso. ¿Me entiende? Y fíjese, cuando se entiende esto, pues se evita uno un montón de problemas, hermanos. Y por eso es importante que debemos de entender nosotros que Él nos ha llamado a ser siervos y que debemos de servirle a Él y no a nosotros. Él distribuye a cada uno en particular según su voluntad. Hay otro punto importante: el Espíritu distribuye los dones de manera soberana. ¿Sí? De manera soberana. Si realmente comprendemos esto, este conocimiento excluirá, hermanos,
por una parte, el orgullo. Si entendemos esto, este conocimiento, hermanos, excluirá el orgullo de nuestra vida, el cual, dice, hermanos, nosotros batallamos, por el cual nosotros batallamos siempre. Si yo le hago una pregunta en esta hora y le digo, ¿usted es orgulloso? Algunos tal vez van a decir, no, yo no soy orgulloso. Pero créeme, hermanos, que en alguna forma, más o menos, somos orgullosos. ¿Sí? Y eso, fíjese, es por eso que necesitamos entender esto. Porque a veces nos animan a servir al Señor, a trabajar en la obra del Señor, y uno con tanto orgullo responde, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿O es lo que voy a hacer? Pero a veces ni lo estamos haciendo. ¿Sí me entiende? Y entonces, pero ese es orgullo en nosotros. Y es por eso que nosotros, fíjese, si nosotros entendemos esto, vamos a ser libres del orgullo que está en el corazón. Porque no tenemos nada que no hayamos recibido. Entonces, cuando nosotros llegamos a tener algo también, no, miren, hermanos, no, al entenderlo bien, no vamos a tener esa actitud de que, este es mi don, ¿entiende? Este es mío. No, sino que vamos a tener esa actitud siempre reverente hacia Dios, y estaremos pensando siempre con cordura, ¿sí? Estaremos pensando siempre con cordura. Estaremos cabales de mente, pero porque cuando empezamos nosotros a pensar así, de tal manera que nosotros es nuestro apropiarnos de esto, de lo que el Señor nos ha dado, entonces ahí ya estamos faltando, ya somos faltos de mente, de inteligencia. Entonces, hermanos, nada tenemos que no hayamos recibido. Amén. Nada tenemos que no hayamos recibido. Y eliminará por otra parte el descontento. Miren, hermanos, es interesante que nosotros entendamos esto. Es muy importante más bien que nosotros entendamos esto, que el Señor obrará de tal manera, hermanos, en hermanos que tal vez nosotros ni nos imaginamos. Pero jamás, hermanos, como dije la semana pasada, no envidiemos el trabajo que el otro hermano está haciendo o la otra hermana está haciendo. Jamás. Sino que, ¿qué debemos de hacer nosotros? Debemos de ponernos a cuentas con el Señor y ver qué nos ha enviado a hacer el Señor. ¿Entiende? Debemos de ponernos a cuentas y ver qué nos envió. Porque a veces perdemos el tiempo nosotros, hermanos, en envidiar el trabajo que el otro está haciendo y decir, ese trabajo yo lo podría hacer mejor. ¿Sí? Ese trabajo yo lo podría hacer mejor. Y lo tremendo es que a la hora de estar ahí es totalmente diferente. ¿Sí? Porque, miren, hermanos, no aprendemos. La palabra del Señor quiere el Señor quiere que nosotros aprendamos por las experiencias de otro, porque las escrituras se escribieron para nuestra enseñanza, todo lo que sucedió antes, para que nosotros aprendamos. Por ejemplo, los ejemplos que vemos en la escritura de hombres fieles que cayeron, que pecaron contra Dios, nos muestra por qué pecaron. ¿Para qué? Para prevenirnos. Pero como dicen por ahí, ¿no? Nadie aprende en experiencia ajena, ¿eh? Queremos nosotros a fuerzas experimentar, pero ya cuando estamos ahí en la experiencia propia, es totalmente diferente. Entonces uno dice, no era como lo miraba yo. Es que tenía no estaban funcionando bien sus ojos. Entonces, hermanos, debemos de ir eliminando todo eso, todo descontento en nuestra vida, porque la infinita sabiduría y el finito amor decidieron que el don
que el don que deberíamos de tener es el que tenemos. Y su decisión es perfecta. Por eso Pablo cuando dice, ¿a poco dice el pie? ¿Por qué soy pie? O sea, ¿cuándo hemos visto nosotros a nuestros miembros, a nuestros miembros pelearse entre ellos y decir, ay, yo debería ser mano? O el otro, no, yo debería ser pie. ¿Entiendes? ¿Va que no? No, ellos están bien contentos y funcionando. Si nosotros somos los más complicados, hombre. ¿Sabe por qué? Porque estamos en nuestra mente humana. No tenemos la mente de Cristo. Pero es necesario que nosotros tengamos la mente de Cristo para que empecemos a pensar como hijos de Cristo. Entonces, mire, en Mateo capítulo 25, Mateo capítulo 25, verso 14. Fíjate lo que dice ahí. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes, y a uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1. Fíjese, esto es tremendo, porque esto está haciendo mención a Cristo, ¿entiende? Porque Jesús ascendió y se fue. ¿Quiénes están haciendo la obra en la tierra? Hermanos, ¿quiénes están haciendo la obra en la tierra? Ok, la iglesia. ¿Y la estás haciendo? Ay, Dios. Ay, Dios mío. Ayúdanos, Señor. ¿Entiende? O sea, mire, la primera pregunta estuvo buena, ¿no? La segunda estuvo mejor. ¿Por qué? Mire, mejor, bueno, ¿cómo está loco? Porque contestaron menos. No, mejor porque nos confronta. ¿Sí? Nos confronta, hermanos. Porque, fíjense, hermanos, si el Señor nos delegó algo, nos dejó algo que hacer, entonces debemos de ponernos serios. Hermanos, no es tiempo de estar jugando a la iglesia. ¿Entienden? No es tiempo de estar jugando a la iglesia. No, hermanos, es tiempo de ponerse a cuentas con Dios y arreglar nuestra vida con Dios, hermanos. Porque a cada uno se nos ha delegado hacer algo. Yo no sé qué eres tú en el cuerpo de Cristo, pero el Señor te va a mostrar. Fíjese, cuando el Señor pone convicciones en tu corazón, hermanos, fíjate, vas viendo lo que el Señor quiere que tú hagas, en donde quiere Él que tú te desarrolles. Pero aquí dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Entonces mira, este trabajo, hermanos, o esta función que tú tienes que hacer es muy importante. ¿Entiendes? Es muy importante. Entonces, si tú quieres, no la hagas. Si tú quieres, no la hagas. Si tú quieres, quédate siempre de brazos cruzados y no hagas nada. Mira, no hagas nada, sigue así, no hay problema. ¿Me entiendes? Pero al final van a hacer cuentas contigo. ¿Amén? ¿Amén? Sí, al final van a hacer cuentas contigo. Entonces fíjate, por eso, si tú quieres, pues mándame a volar a mí. Pero la palabra del Señor está acá y no estoy manipulando la palabra para decirte algo que yo quiero decir. No, sino que es algo que la palabra del Señor dice. Y dice que el reino de los cielos es como un hombre que se fue lejos, yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Mire, esa iglesia que Él compró con su sangre, a todo aquel que quiere salvar, nosotros somos los que tenemos que hacer ese trabajo. Mire, dice, a uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Pero quiero que
que vea esto y hagas énfasis en lo que sigue. Dice, a cada uno dio conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Entonces, dice que a cada uno dio conforme a su capacidad. ¿Qué es la palabra pertinente? Pertinente es, hermanos, adecuado. Ni más ni menos, ¿verdad? Ni más ni menos. O sea que el Señor nos dio a nosotros ni más ni menos. O sea, lo que nosotros podemos hacer. No nos delegó algo que no, por eso Él dice que no nos da cargas que no podemos llevar. Entonces, Él dio, por ejemplo, dice, ¿cómo es el ejemplo muy claro acá? A uno le dio 5, imagínense, 5 talentos. A otro le dio 2. Y dice, y al otro le dio 1. Bueno, ¿qué sería más fácil de administrar? ¿5 o 1? 1. ¿Y qué fue lo que hizo al que le dieron 1? Lo enterró. Dice, lo enterró. Y al que le dio 5 lo multiplicó. Imagínense, hermanos. Entonces, yo no sé cuántos talentos tienes. Yo no sé qué te ha mandado a hacer el Señor. Y si te dio 1, espero que no lo tengas enterrado. Te digo porque te van a pedir cuentas. ¿Sí? Te van a pedir cuentas. Número 5. El número 5 es interdependencia entre los miembros. Interdependencia entre los miembros. Porque así como el capítulo 12, verso 12 de 1 Corintios dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sea judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber un mismo espíritu. Además, el cuerpo es un solo miembro, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué soy mano? ¿Por qué no soy mano? ¿No soy del cuerpo? ¿Por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, ¿por qué no soy ojo? ¿No soy del cuerpo? ¿Por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo pues puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no te necesito, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le falta. Entonces, ¿qué es, hermanos, interdependencia?
¿Qué es interdependencia? El cuerpo, miren hermanos, los miembros así con interdependencia. La interdependencia es un concepto que hace referencia al conjunto de relaciones, recíprocas. O sea, miren hermanos, en el cuerpo hay una interdependencia. ¿Por qué? Porque hay una relación recíproca. O sea, el pie tiene una relación con la mano. ¿Por qué? Porque la mano no puede ser sin el pie. O sea, no tiene una buena función el cuerpo, pues, si no están los pies. Y así hay una interdependencia. Por eso un cuerpo completo, sano, tiene que tener pies, manos, ojos, oídos y todo lo demás. Entonces, y todos los miembros trabajan así, para esa ayuda mutua. Entonces nosotros por eso tenemos que trabajar así, hermanos, en una interdependencia. ¿Sí? En una interdependencia. Entonces hay unas trabajando juntos así con relaciones recíprocas que se establecen entre diferentes personas, elementos, entidades o otras cosas, pues. La interdependencia es en este sentido es una relación de dependencia mutua, equitativa, donde todos los factores involucrados se benefician. O sea, todos los miembros se benefician, completan o cooperan de forma variadas con los demás. O sea, cada quien hace su función de forma variada, cada quien hace su función. A nadie del cuerpo le podemos decir no te necesito, como la mano. Al cuerpo no le puede decir a los pies no te necesito, ¿entiende? O el cuerpo mismo no le puede decir a los pies no te necesito. No, hombre, si siempre los estamos cuidando, las manos, fíjese, cada miembro y le digo, los que más vemos son los que cuidamos. Pero jamás podemos decir nosotros así en nuestro cuerpo físico y decir, yo no necesito esta mano, me la voy a cortar. O alguien que tenga esa idea, se la cortamos ahorita. Alguien que diga eso, no, es que yo esta mano me cae gordo, me cae mal. No, ¿verdad que no? No, al contrario, la está cuidando, le echa cremita, le corta las uñas y todo eso. No, hombre, olvídese. ¿Por qué? Porque nadie puede decir, o menos el cuerpo puede decir, no te necesito. Por eso le digo que el cuerpo trabaja armónicamente. Punto número 6. Entonces el punto número 5 fue interdependencia. Entonces hay una interdependencia entre nosotros. Punto número 6, todos unidos en Cristo, pero algunos más unidos por el trabajo que se les delegó. ¿Entiende? Todos unidos en Cristo, o sea, todos somos un cuerpo. Y debe de haber unidad en todos nosotros, como un cuerpo, hermanos. Pero hay unos que están más unidos. ¿Por qué? Pues por el trabajo que se les delegó, por el trabajo que están haciendo. Fíjense, hermanos, que hay, por ejemplo, hay áreas en el cuerpo donde hay órganos que están muy cercanos y cooperan juntos y trabajan juntos, más de cerca, son más inmediatos. Entonces, en el cuerpo de Cristo, de igual manera, hay áreas que se trabajan juntos. Son los que, por ejemplo, en iglesias más grandes, hermanos, pues ya no pueden reunirse todos, pero se reúne, por ejemplo, el grupo de alabanza.
se reúne el grupo de maestros, se reúne el grupo de diáconos, se reúne el grupo de diferentes áreas de la congregación. ¿Por qué? Porque ellos trabajan en la misma área, ¿me entiende? Hablan lo mismo. Por ejemplo, si se reúne el grupo de alabanza, pues ¿qué van a hablar? Pues van a hablar de la alabanza, ¿me entiende? Ellos no van a estar diciendo, oye, ¿y cómo enseñamos a los niños? No, ¿verdad? No van a estar hablando de esto porque no es su área. Pero si dicen, oye, y este canto lo tocamos en una nota más baja. Y dicen, no, todos, no, sí, hay que tocarlo así. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque tienen el mismo lenguaje, pero no quiere decir que están fuera del cuerpo. Son más inmediatos, ¿sí me entienden? Son más inmediatos y es muy común, hermanos, que se conozcan más. Es muy común que tengan mejor relación. Pero miren, hermanos, pero no significa que no tengas buena relación con los demás. ¿Sí me entienden? No estoy diciendo eso. Pero debería, o sea, en un grupo así, como vamos a llamarle un departamento, fíjese, tiene que haber más armonía, más unidad en ese sentido de que están haciendo el mismo trabajo. Entonces, todos unidos en Cristo, pero algunos más unidos por el trabajo que se les delegó. La Biblia dice, el apóstol Pablo dice, que todos debemos hablar lo mismo, pensar lo mismo, sentir lo mismo. En 1 Corintios capítulo 1, verso 10 dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Mire, que habléis todos una misma cosa. Bueno, nos reunimos así en general. Mire, hablamos de Cristo. Tenemos que hablar de Cristo, hermanos. Mire, nuestro tema principal tiene que ser Cristo. Porque si no es así, hermanos, si estamos más metidos en la farándula, más metidos en los deportes, más metidos en las películas o cualquier otra cosa, hermanos, entonces estamos mal, estamos perdidos. Necesitamos ubicarnos, no estamos cuerdos, ¿sí? No estamos cabales. Entonces, pero como dice aquí el apóstol Pablo, dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Fíjense, hermanos, al no hablar lo mismo es donde se hacen las divisiones. Pero si todos hablamos lo mismo, que es Cristo, que es su evangelio, que es su palabra, entonces, hermanos, ¿dónde usted le puede ver la división? ¿Dónde? En ningún lado, ¿verdad? En ningún lado. ¿Por qué? Porque pensamos lo mismo, hablamos lo mismo, y eso tiene que pensar la iglesia. La iglesia primitiva, hermanos, eso era lo que pensaban ellos. Se reunían todos los días en el templo y en las casas. ¿Cómo dice? Oh, todos los días. ¿Y por qué se nos hace tan pesado reunirnos 2 veces por semana? ¿Por qué se nos hace tan pesado reunirnos 2 veces por semana? ¿Por qué? Miren, hermanos, es que, dice, seamos realistas, pues. ¿Por qué se nos hace tan pesado reunirnos 2 veces por semana? Sí, miren, hermanos, reunirnos, hermanos, debe de ser un gozo para nosotros. Debe ser una alegría, hermanos. Sí, al vernos, hermanos, dice, al vernos, esto debe de ser maravilloso. Sí, al verlos, alegría, ¿no? Qué bueno de verte, ¿no? Mi hermano, estoy afanado toda la semana del trabajo, pero hoy te veo. ¿Me entiendes? O sea, pero cuando se nos hace cansado, híjole, hermanos, no sé la verdad dónde estamos.
El salmista decía algo y decía: tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Él encontraba un lugar. ¿Y sabe dónde? En la casa de Dios. Por eso él decía: una cosa he demandado a Jehová y esa buscaré, que esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Y dice: ¿por qué? Porque ahí moraba la presencia del Señor. Ahí. Y donde está la presencia del Señor, busca. El que tiene la presencia del Señor busca a los que tienen la presencia del Señor, porque se goza con ellos. Entonces, hermanos, fíjense, debemos nosotros de pensar en esto. Os ruego que, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer, en una misma mente y en un mismo parecer. Ese verbo, hermanos, ese verbo parecer, gome, quiere decir, o el significado es opinión, conocimiento, resolución, consentimiento, propósito. Entonces, en un mismo parecer, que todos tengamos la misma opinión. Pues sí, o sea, si pensamos lo mismo, si tenemos la misma mente, si hablamos lo mismo, hermanos, pues vamos a tener la misma opinión. Tendremos el mismo propósito. Tendremos la misma resolución. ¿Sí? Tendremos la misma resolución. Entonces, hermanos, nosotros debemos de especialmente en cada departamento, en cada área de la congregación, fíjense, ese grupo tiene que tener un mismo sentir. ¿Sí? Un mismo sentir. Y eso es lo que debemos de tener. Por ejemplo, el área de los maestros, ¿cuál debe de ser su objetivo? Por ejemplo, enseñarle a estos niños de Cristo y llevarlos a Cristo. Ese tiene que ser el objetivo, llevarlos a Cristo. Llevarlos a Cristo, ese es el objetivo. El objetivo de la alabanza, por ejemplo, es, hermanos, ser verdaderos adoradores, que adoren al Padre en espíritu y en verdad. Ministrar en medio del pueblo con sus vidas. Todos tienen que tener ese deseo en sus corazones. Entonces, sí, cada lugar, cada departamento o cada designación tiene que tener esa unidad. Es, por ejemplo, fíjese, en nuestro cuerpo tenemos diferentes sistemas. Por ejemplo, le llaman el sistema digestivo. ¿Y cuántos órganos trabajan en el sistema digestivo? Son varios. Son varios órganos que trabajan en el sistema digestivo. Entonces, por eso les digo, si vamos estudiando esto, no olvídese. Vamos a aprender y vamos a desarrollar. Por ejemplo, en el sistema respiratorio, ¿cuántos órganos no trabajan en el sistema respiratorio? No me vaya a decir usted que la nariz. ¿Entiende? O sea, es complejo. Pero esos órganos están más unidos que otros, porque hacen otra función. Y tienen una relación así muy cercana. Por ejemplo, el sistema nervioso, por ejemplo. Por ejemplo, el sistema de filtración. O sea, hay muchas funciones. Por eso yo lo llamé como departamentos, pues, como si fuera una fábrica. Y hay muchos sistemas, o sea, muchos sistemas en el cuerpo, y así en el cuerpo de Cristo, ¿entiende? Y esos son los que se relacionan más. Por eso este punto es
todos unidos en Cristo, pero algunos más. Algunos más. Número 7. Cada órgano tiene una estructura reconocible. Cada órgano tiene una estructura reconocible. O sea, cada uno tiene que tener su peculiaridad. Y eso quiere decir carácter distinto, propio. También, ese es el diccionario, lo estoy leyendo, el diccionario secular. Detalle peculiar o distintivo, pero el mismo espíritu. ¿Ven? Qué maravilloso de esto, miren, hermanos. Es por eso, fíjense, hermanos, que en el cuerpo, nuestro cuerpo, por eso Pablo, eso es lo que dice. Si todo fuera oído, ¿dónde estaría el cuerpo? ¿Entiende? ¿Se da cuenta? O sea, si todo fuera oído, ¿dónde estaría el cuerpo? Una orejota ahí, ¿no? Sería un monstruo, ¿no? O una lengüota ahí. ¿Entiende? ¿Dónde estaría el cuerpo? Es lo que dice el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios 12. ¿En dónde estaría el cuerpo? Pero si se dan cuenta que somos un cuerpo, pero cada uno tiene su forma, su peculiaridad, distintos, carácter distinto y propio y característico de una persona. ¿Sí? Sí, eso es así, hermanos. Jamás pensemos, hermanos, que todos tienen que ser igual que yo. No, todos tenemos la mente de Cristo, pero cada quien tiene su carácter. Y debemos de aprender, hermanos, a cómo tratarnos, pues. Verso 14 del capítulo 12 de 1 Corintios dice: además del cuerpo no es un solo miembro, sino muchos, ¿ve? Dice, si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? ¿No soy del cuerpo? Si el pie dijera, ¿por qué no soy mano? ¿No soy del cuerpo? ¿Por eso no será del cuerpo? No, es del cuerpo. ¿Entiendes? Es del cuerpo. Pertenece al cuerpo. No se parece al pie, pero es del cuerpo. ¿Entiendes? Se parece al pie, pero es del cuerpo. Pertenece al cuerpo. Si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Porque dice la oreja diciendo, no soy ojo, por eso no soy del cuerpo. ¿Será que por eso no es del cuerpo? No, si mire, por ejemplo, en este año, más de un año de pandemia, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero le han servido las orejas para algo más. ¿Sí o no? Para detener la máscara. ¿Entiende? Imagínense, si no tuviera, ¿dónde la pondría? Se la amarraría aquí tal vez. Pero ahora nomás, hasta las usa para ganchos. Pero, dice, hermanos, pero es del cuerpo. ¿Se da cuenta? Es del cuerpo. Están externas, pero es del cuerpo. Entonces, cada miembro tiene su propia peculiaridad, su forma. ¿Sí me entiende? Su forma. Algunos tenemos diferentes orejas y todo eso, pero siguen siendo orejas. Algunos tenemos ojos diferentes, pero siguen siendo ojos. Unos más grandes, otros más chiquitos, pero siguen siendo ojos. ¿Entiende? Cada uno tiene su propia peculiaridad. Entonces, debemos de entender eso, hermanos. Debemos ir entendiendo eso de que así se compone el cuerpo de Cristo. Y por su forma, fíjese, y por su forma
también tiene su función. ¿Sí? Por su forma tiene su función. ¿Usted cree que solamente porque dijo Dios, no hombre, mejor le voy a hacer a las orejas así, se las voy a poner afuera? Puedo ponerse las internas, pero mejor se las voy a poner afuera. A ver qué sale. No, hermanos, Dios hizo el cuerpo con inteligencia. Amén. Dios hizo nuestro cuerpo con toda inteligencia, hermanos. Yo por eso les digo, mire, les animo que estudien un poco acerca de la anatomía del cuerpo. Si usted estudia un poco acerca de la anatomía del cuerpo, me la va a hacer más fácil. Porque ya nomás nos quedamos aquí media hora y nos vamos. ¿Sí? Entonces, ¿para qué? Para que vayamos pues ya desarrollando cómo se desarrolla el cuerpo humano. Pero como les digo, pues cada miembro tiene su propia anatomía, su propia peculiaridad. Por ejemplo, usted no puede comparar. Bueno, miren, hermanos, si le ponen una figura enfrente en forma de corazón, pues lógico, va a decir es corazón, ¿no? O si le ponen una figura, bueno, no lo puedo figurar acá. Pero usted ya, si le ponen una figura y mira ahí las partes, usted va a decir, no, este es riñón, este es el hígado. Cada uno tiene su forma, ¿verdad? Y lo identifica porque ya lo conoce, ¿verdad? Entonces, no todo el cuerpo es corazón, no, ni todo el cuerpo es hígado. Entonces, cada miembro tiene su peculiaridad. Entonces, así es en el cuerpo de Cristo. Mire, verso 21 dice, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Sí, mire, ni la cabeza puede decirle a los pies, no tengo necesidad de vosotros. ¿Por qué? Porque se imagina, no va a poder caminar. No va a poder caminar. Así como es una insensatez que uno envidie el don de otro, igualmente es una insensatez despreciar el don de otro o pensar que no necesitas de los demás. Esa es una insensatez, envidiar el don de otro, pero también despreciar el don del otro, ¿sí? Y pensar que no necesitas de los demás. El ojo no puede decir a la mano, no te necesito. No te necesito ni tampoco la cabeza a los pies. No tengo necesidad de vosotros. No pueden. El ojo puede ver cosas, fíjese esto, que el ojo puede ver cosas que se tienen que hacer. Mire, el ojo, y así hay, mire hermanos, así hay funciones en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, porque el ojo puede ver cosas que se tienen que hacer, pero no las puede llevar a cabo. ¿Se da cuenta? O sea, mire hermanos, usted ve algo, bueno, esos que les gusta acomedirse ahí. No, mira una basura a lo lejos, ¿no? Vamos acá, mira una basura. Entonces lo vio con sus ojos, pero ¿quién lo levanta? Sus manos, ¿sí? Sus manos. Entonces, mire cómo van trabajando en conjunto. Y eso es lo que debemos de entender, ¿no? Entonces, para ello depende de la mano. También la cabeza podría saber que es necesario ir a cierto lugar. O sea, la cabeza sabe, el cerebro sabe que es necesario ir a cierto lugar. Pero depende de los pies para que la lleve allí. ¿Verdad? Depende de los pies. Entonces, es importante que nosotros entendamos, hermanos, que somos un equipo, un cuerpo que trabaja unánimes, que debemos de trabajar unánimes. Así nosotros como congregación
dependemos de cada uno para ir hacia el propósito de Dios. Amén. Todos dependemos de cada uno para ir hacia el propósito de Dios. ¿Ustedes creen que Dios tiene un propósito para nuestra vida como congregación? Amén. Amén, hermanos. Pero cada uno de nosotros debemos de hacer nuestro trabajo. Cada uno. ¿Entienden? Cada uno tenemos que hacer nuestro trabajo. Hermanos, hay mucho trabajo que hacer. ¿Entiende? Mucho trabajo. Como les digo, ya no perdamos nuestro tiempo pensando, híjole, no sé a qué me llamó el Señor. No, hombre, no. Solamente acércate al Señor y vas a ver que Él te va a mostrar qué es lo que Él quiere que tú hagas. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta hermosa palabra que tú nos diste en esta tarde, Señor. Gracias por tu bendito amor. Gracias porque siempre tienes algo fresco para nuestras vidas y siempre estás ahí constantemente recordándonos, Señor. Son cosas que de alguna manera hemos leído en ocasiones, pero Señor, tú conoces, Dios amado, tú conoces y sabes lo que necesitamos, lo que nos hace falta. Señor, tú sabes muy bien. Señor, por eso nos ponemos delante de ti y por eso creo que tú nos das esta palabra para que podamos entender, Dios amado, y ver nuestras deficiencias y que podamos ver, Señor amado, en dónde estamos fallando. Ayúdanos a reconocer que solo tú nos puedes guiar y que solo tú nos puedes llevar hacia esa unidad perfecta y que desarrollemos de tal manera como tu cuerpo, Señor, y cada uno llevando esa función en diaria, Señor, en nuestras vidas, para que podamos ser bendición en esta ciudad, en las ciudades que nos rodean, Señor. Gracias por todo, Señor, gracias. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén. Gloria a Dios.